Mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en Transmisiones Noticias al Día de www.noticiasaldía.com.mx. Hoy nos sentimos nuevamente muy contentos porque nos visita un gran personaje, un señor que desde que yo lo conozco ha estado luchando en primer lugar por el Frente Mexiquense, por tanta atrocidad que se cometieron los fraccionamientos, que les quitaban las casas, etcétera. Ya nos platicará algo de esto. Y por esa causa fue a la penitenciaría, fue a la cárcel. Sin embargo, bueno, pues la presunción de inocencia, que es de la que vamos a hablar ahora, salió de la cárcel y sigue luchando por los demás. Me refiero a nuestro querido amigo Humberto Pérez, del Frente Mexiquense. Buenas tardes, Humberto. Muy buenas tardes, señor Héctor Bernal. Pues antes que nada, pues agradecer el espacio que siempre nos brinda usted. Ya son más de 10 años que nos conocemos. Ha sido una lucha muy difícil el problema de la vivienda, aunado al problema de la prisión. Las prisiones son lugares muy difíciles. ¿Qué le puedo decir de todo lo que conocí en esa prisión? Una de las más violentas, la más violenta del Estado de México, y donde se tiene que sobrevivir a muchas violaciones a los derechos humanos. Antes que nada, pues decirle que hemos iniciado un nuevo recurso en Chihuahua con respecto a la denuncia penal por el delito de peculado. Vamos a tener una reunión con el subdelegado el día de mañana y ya habíamos programado esta gira y nos ha salido más que de 10, sobre todo por estar con usted y volvemos a ver. Le doy muchas gracias a que lo veo muy bien. Gracias. Los problemas que nunca faltan, el COVID, que para nosotros es un problema muy difícil porque yo ya soy vulnerable al COVID por el problema de la neumonía que tuve cuando salí muy grave de la prisión. Y bueno, pues estamos aquí precisamente en haber formado el prisionero de conciencia como un espacio y presunción de inocencia y derechos humanos, que nació el 22 de enero del 2016 estando en la cárcel. Ahorita ahondamos más, pero habla de una denuncia penal que viene a estar aquí. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se viene a denunciar principalmente? Nosotros desde que llegamos a Chihuahua ya teníamos una denuncia penal por el delito cometido por las constructoras y gasófones, porque estos son tipificados en el Código Penal Federal, no son delitos del fuero común, independientemente de que también hay conductas del fuero común, porque se cometieron muchos delitos por parte de las constructoras y las hipotecarias. El delito de peculado es un delito que no han querido investigar, o no habían querido investigar o iniciar las investigaciones por él mismo desde la primera averiguación previa que se inició el 19 de marzo del 2009. Después se convirtió en una tercera averiguación, que es la 32 del 2011, y que el 23 de abril presentamos una denuncia en Guadalajara por el delito también de las constructoras en el ámbito federal. Sí determinaron que era el delito de peculado, y también el día de mañana haremos lo mismo en la ciudad de Chihuahua, porque hay recursos federales que fueron administrados de manera incorrecta, aplicados de manera incorrecta para pagar casas sobrevaluadas, casas que no valían lo que estaba establecido en los contratos. No se contrataron los seguros, en muchos de ellos los avalúos son inexistentes, los avalúos no representan el valor de las viviendas, y a través de la figura del cofinanciamiento, que quiere decir el financiamiento de Infonavit con sociedad hipotecaria, o el financiamiento de sociedad hipotecaria con Fobiste, o los créditos de los que no teníamos fondos de vivienda para adquirir viviendas, fueron viviendas sobrevaluadas sin la contratación de los seguros, y no obstante los incumplimientos nos demandan para despojarnos. Esa más o menos es la columna vertebral de la denuncia penal, y que tiene un efecto: la suspensión de los procesos civiles en la etapa de cosa juzgada, que ya muchos están por ser desalojados. Nosotros mismos llevamos ya más de 10 años defendiéndonos de las viviendas, nos han desalojado en algunas casas, estamos pidiendo que en esas casas se repare el daño, porque la gente no tiene por qué haber salido. En ninguna parte de la República, porque hay muchas ilicitudes en los contratos
contratos donde supuestamente se firmó con voluntad de partes, pero siempre se había beneficiado a una de las que siempre han saqueado en este país, como son las hipotecarias y sobre todo los créditos hipotecarios, donde la gente cuando firma está firmando para que le presten la casa unos 5 años para después quitarse. Así es. Dentro de esos juicios aparecen algunos que fueron del Fobaproa también, ¿verdad? Que desalojaron a muchísima gente, no tanto de sus casas, sus negocios y todo, y que fue realmente un atraco, porque se supone que con este recurso del Fobaproa se salvó a los bancos, pero los bancos no debieron haberle cobrado a los deudores. Es así. Y dentro de esta denuncia vienen algunos casos de estos. Sí, tenemos 3 casos, 4 casos, donde son contratos que se firmaron en 1922 y que una vez que se liquida la deuda del Fobaproa, los bancos ya no tuvieron por qué haber sacado estas carteras y venderlas, porque la corrupción la tiene el propio banco y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les autorizó que si esos créditos ya habían sido liquidados y la Secretaría de Hacienda sabía que las partidas para liquidar todos los adeudos del Fobaproa habían sido autorizados por la Cámara de Diputados, porque seguimos pagando el Fobaproa. Ya lleva varios billones ya de pagos de intereses en ese rescate. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si el Estado las deudas privadas las hizo públicas, entonces ya no había deuda de los bancos, porque el que haya tenido una deuda de un crédito quirografario, de un crédito al consumo con tarjeta de crédito, un crédito de habilitación a BIOA, refaccionario industrial o hipotecario, automáticamente quedaron liquidados. Lo que hicieron, por ejemplo, Banco Somex, Banco Cremi, Banco Crédito Minero, que ya no existe, Serfín, que se convirtió en Santander, es que esos créditos junto con los de Banamex y Bancomer, el multibanco Comermex, que también fue un banco muy importante en la zona norte de Coahuila y de Chihuahua, el multibanco Comermex, el multibanco comercial, efectivamente corregido es en Chihuahua, donde nacen los dueños. Esos bancos desaparecen con la nacionalización de la banca y aparecen bajo otras figuras, pero posteriormente viene el fracaso de Carlos Salinas de Gortari con los errores de diciembre, y la Cámara de Diputados decide rescatar a los bancos y entonces liquida sus deudas, que son deudas que se tenían con los bancos, y automáticamente lo que tuvieron que haber hecho los bancos es haber mandado llamar a las personas con las que tenían esos créditos y decirles: aquí están tus garantías, te doy la carta de liberación de tu hipoteca o del crédito que dejases en garantía, un bien inmueble para poder financiar un negocio, un comercio. Sin embargo, eso no se dio, porque los gerentes de los bancos regionales sacaron a la venta las carteras, y a través, yo tengo casos en Chihuahua que van 5 administradoras de cartera y se han vendido entre bancos. De Banorte se la vendió a Banamex, Banamex se la vendió a Santander, y ahora ya aparecen adquirientes de derechos litigiosos. Es decir, una verdadera descomposición y un verdadero acto de ilegalidad, porque esas carteras habían sido liquidadas. Así es. Pues qué bueno que hay alguien que se preocupa por todo esto, porque al final del día, bueno, pues la mayoría de la gente dijo: bueno, ya yo lo debía, ya lo quitaron y todo, pero ya se había pagado y lo seguimos pagando todos los mexicanos. Tenemos otro asunto que es el que actualmente anda manejando Humberto, se llama presunción de inocencia. Injustamente pasó algunos años Humberto en un penal en Chiconautla, se llama, y que es uno de los penales más difíciles que hay en México. Y bueno, pues ahora anda también, aparte de defender a todas estas gentes, ahora también se dio cuenta que había una gran corrupción y mucha gente inocente dentro de las mismas cárceles, y ahora es lo que anda haciendo licenciado Humberto. Platícanos algo de eso. Lo que pasa es que cuando llega uno a la cárcel, y sobre todo por la persecución que tuvo mi familia, mi esposa,
le mando un querido saludo y un abrazo a Betty y a mi Humberto. Me duele mucho esa época de la vida, fue algo muy triste el no poder verlos. Los internos me decían que qué me pasaba, ¿no? Porque los sábados y los domingos que había visita, pues yo no tenía visita, ¿no? Y me decían que te portaste muy mal. Digo, ¿por qué? Dices, porque no tienes visita. Le dije, no. Ya les platicaba cuál había sido la situación de mi prisión. Así es. Bueno, pues difícil porque se pierde a una madre, se pierde a los tíos, a esos hombres que se formaron para darle a sus hijos todo. Veía yo apenas un video de que esa generación es la generación que se está yendo, ¿no? Así es. La generación que se sacrificó por darle todo a nosotros. Y nosotros, nuestro último compromiso era ser buenos hijos y buenos ciudadanos. Sin embargo, mi gran decepción de estar en la prisión es ver cómo un proyecto que se pudo haber convertido en un sistema penal justo no se aplicó, porque yo había hecho parte de esas reformas. Y me pongo a revisar cientos de carpetas, pues ante la ausencia de mi familia, a mi único refugio fue el revisar los casos de muchos jóvenes que veía yo cómo llegaban. Muchos llegaban muy golpeados, algunos me tocó ver con sus orejas cercenadas, los ojos totalmente hinchados por la represión, por la fabricación, torturados para que se declararan culpables. Hicimos la primera marcha del 5 de mayo del 2016, tomando el eslogan de Uriel Ávila Villegas con gobierno que tortura en grande, porque su lema era gobierno que trabaja en grande, y entonces demostramos que mucha gente era torturada. Sin embargo, las detenciones ilegales y la fabricación de los delitos nunca dejaron de ser, nunca dejaron de practicarse, y entonces nosotros decidimos hacer presunción de inocencia y derechos humanos porque vemos que no se aplicó el sistema de justicia penal acusatorio, que hay miles de millones de pesos desviados, que no hubo la certificación constitucional que estableció la propia reforma, que la carrera ministerial, pericial y judicial, donde se destinaron miles de millones para la certificación de MPs, policías y peritos, tampoco se realizó. Y entonces eso nos lleva a casi 2 años de lucha, hasta que Andrés Manuel en la campaña habla de que se va a hacer una ley de amnistía, que nosotros comenzamos con la carta del 18 de septiembre del 2018, lo que se llamó la declaración de Chiconautla, y que fue una declaración de ley de amnistía que le enviamos a Olga Sánchez Cordero, y que sacamos más de 5,000 firmas en los penales más poblados de la ciudad del Estado de México, y que eso daría como consecuencia, aquí tengo la Gaceta del martes 5 de enero del 2021, donde viene la ley de amnistía, pero incluye los delitos de alto impacto, que no lo hizo la ley federal. Viene la iniciativa de Morena, que no tocaba los delitos de alto impacto. Viene la iniciativa son sus exposiciones de motivos. La exposición de motivos del PT, la exposición de motivos del PRD. Y en la historia de las amnistías es la primera iniciativa ciudadana que presenta presunción de inocencia y Frente Mexiquense. Se presentó el 26 de mayo, que vamos a festejar el primer aniversario de la ley de amnistía en los próximos días. Aquí viene mi exposición de motivos de todo lo que hablo de la fabricación de carpetas, dice José Humberto Pérez Espinosa, activista de derechos humanos del Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna y presunción de inocencia, presenta la siguiente iniciativa. Y aquí viene toda mi exposición de motivos. Hablamos del fracaso del sistema de justicia penal acusatorio, hablamos de cómo se creó el Acuerdo Nacional para la Seguridad de la Justicia, y todos estos funcionarios, Genaro García Luna, Felipe Calderón, Andrés Granier, Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Fidel Herrera, Rodrigo Medina, todos los gobernadores finalmente acusados de corrupción y de vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo pueden los gobernadores haber firmado un acuerdo nacional para llevar un sistema penal acusatorio si lo que piden es pura abus y pura corrupción? Hablamos de los incumplimientos del acuerdo estatal y hablamos de todo el por qué se tiene que incluir a los falsos culpables, los delitos fabricados, y aquí viene todo el capitulado de la ley de amnistía ciudadana. Lo más interesante es que al final de esta iniciativa dice, nota José Humberto Pérez Espinosa,
Apoyan la iniciativa ciudadana un total de 5.665 firmas de personas privadas de la libertad. Así es. Es importante aclarar que cuando se habló de la ley de amnistía, hubo algunas controversias porque no se había precisamente aclarado lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Entonces, algunas gentes de mala fe debe haber sido, decían que se iban a liberar a presos que de alguna manera son peligrosos, pero bien lo acabas de aclarar. Sí, porque hay una mala percepción de que quien criminaliza las cárceles y quien criminaliza la sociedad es la propia clase política que comete delitos. Y entonces los legisladores se despachan con la cuchara grande, hacen reformas, elevan las sentencias, fíjese, crean nuevos delitos. Eso está muy mal, porque lo que primero deberían de entonces es aplicar los delitos para los hijos de los políticos, que también cometen muchas ilicitudes, ¿no? Y podemos tener, la lista es grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El que había una falsa percepción y había que desestigmatizar a las personas en calidad de prisión. Había que denunciar que muchos son falsos culpables, había que llevar la voz. Y nosotros entonces creamos un movimiento que se llamó Presunción de Inocencia, que se presenta en los medios de comunicación, que comienza a hacer las marchas como cualquier organización a la cual tiene derecho a manifestarse, que hace la primera denuncia por la tortura, que gana el primer amparo colectivo para beneficios en libertades, que colocamos más de 165 brazaletes entre finales de noviembre del 2017 y principios del 2018, y que en septiembre del 2018 presentamos la declaración de Chiconauta para la ley de amnistía, porque Andrés Manuel López Obrador, yo creo que él no estaba en lo incorrecto. Si checamos la revista Procesos de esta semana, el nuncio apostólico está hablando de que se tiene que dialogar con los grupos violentos para pacificar este país, lo que no quiere los conservadores de México. Yo lo entiendo, nosotros también somos víctimas de la desaparición de un familiar, pero el país requiere entrar a un proceso de pacificación. Lo tenemos en Colombia. Colombia se va a una reforma en el 2018 que se aprobó en La Habana, donde se daba la amnistía a personas que habían cometido delitos atroces, siempre y cuando fueran ante un tribunal y reconocieran haber cometido el delito, que pudieran decir a dónde están algunas personas que hayan desaparecido. Se les daba una sentencia por 5 años sin pisar la prisión, con trabajos a la comunidad. Esa ley de amnistía, tanto Uribe como Duque, el actual presidente de Colombia, derribaron los acuerdos de amnistía. ¿Y en qué acabó? En la masacre del pueblo colombiano. Gobiernos autoritarios de derecha, que son los gobiernos autoritarios, que si ahorita tuvieran el poder o regresaran al poder y un grupo de ciudadanos se mantuvieran en la movilización, no dudarían en reprimir al pueblo mexicano, porque la derecha mexicana es muy parecida a la derecha que en Colombia hoy salió sus policías a masacrar a la población. Así es el problema fuerte que están teniendo en Colombia, también por el hecho, como bien lo menciono. Regresamos a la presunción de inocencia, que qué importante es que alguien se ocupe de esto, porque sí, no nada más en Chiconauta, me imagino que en todas las cárceles de México hay gente inocente, como en el caso que fue de Alberto Pérez, en este caso porque, bueno, pues, en aquel entonces el gobernador del estado, un buen amigo, no le gustó la forma en que andaba parando Humberto, y bueno, ¿no? Pero esto de alguna manera, bueno, le sirvió a él para seguir trabajando y ver cuánta injusticia se están cometiendo en los penales de Chiconauta y de todo el país, ¿cierto? Sí, muy cierto, porque las noches en las cárceles se hacen cortas cuando no hay visita, y las noches se hacen cortas cuando se lee, y se hacen cortas porque se tiene que escribir de madrugada, porque había que escribir en la noche. Hay un periodista que se llama Richard Marosi, de Los Angeles Times, que narra cómo comenzamos a escribir los primeros artículos, que no dejaban pasar hojas ni lápices,
fueron las primeras conquistas. Luchar contra el sistema de custodio corrupto, con el autogobierno que cobra todo a la gente, el acabar para que un grupo de internos no lastime a otro grupo de internos, el estar expuesto a que esos intereses por una moneda de 10 pesos o menos, yo he visto que en la cárcel se mataron hasta por un pan. Eso me tocó verlo y me tocó vivirlo. Entonces esa lucha era muy complicada porque habría que crear una serie de condiciones que permitiera ganarle los espacios al sistema de custodia que adentro del penal imponía la represión. Y entonces le comenzamos a quitar a los custodios los pasillos, el comedor, y los sacamos al patio. Pero una vez que los comenzamos a sacar al patio, nosotros nos apoderamos del comedor. Y entonces ya no se daba asesoría a 1, se daba asesoría a 10. Y entonces Presunción de Inocencia y Derechos Humanos formó un comité de internos. Esa es una historia que no se sabe. De esos 11 internos, 8 salieron. No comían el famoso rancho. Se les pagó a esos 11, a 8 se les pagó la asesoría jurídica. Y el movimiento comenzó a crecer en cada uno de los módulos, al grado de que nosotros tuvimos que sustituir las deficiencias médicas, porque en el penal de Chiconautla surge un hongo que si no se cura es lo que se conoce como la lepra de la cárcel. Hay gente que pierde las piernas porque tiene diabetes, tiene pie diabético y no aguanta una infección y no hay antibióticos. Tuvimos que comprar antibióticos, tuvimos que establecer, y digo porque somos un comité también de familiares, para comenzarlos a curar. Esta época de calor se disparaba hasta 300 casos por ese módulo que atendimos cada año. Hoy mucha gente está en las condiciones de insalubridad. A mucha gente en el penal de Chiconautla y en los penales del Estado de México ni siquiera se les hizo las pruebas de COVID rápido, porque el COVID sigue siendo un enigma en las cárceles del Estado de México. Y había que formar el movimiento porque comenzamos a llevar a la defensa, porque los abogados no defendían a los internos. Entonces los internos comenzaron a tomar la palabra. Los internos es un sistema oral. El interno también es parte de la dinámica del nuevo sistema penal acusatorio, y eso fue lo que se llamó la Revolución Azul, con un artículo que publicó Alejandro Melgoza, un amigo nuestro periodista. Bueno, nos hicimos amigos, que se llamó ¿Cómo se gesta una rebelión dentro de un penal? Entonces el tema, trascendió mucho las fronteras mediáticas y en las redes sociales. Así es. Bueno, pues es una gran labor. También queremos aclarar que Humbertus pues luchó para salir absuelto totalmente de las cuales. Entonces, bueno, así es como está tratando de ayudar a toda la gente que está de alguna manera sin ninguna culpa, pero está dentro, precisamente por lo que mencionaba Humberto, que llegaban todos moridos y todos golpeados, todos para que se declararan culpables, que de alguna manera pensamos que estos sistemas habían desaparecido en México. Sí, porque se hablaba mucho de la tortura y de la desaparición de los presos políticos, pero nunca se hablaba de la detención arbitraria de un inocente, de una persona que no andaba en actividades políticas. A mí me ha tocado ver casos de jóvenes que salieron al Oxxo o que salieron con su novia a dar una vuelta y ambos los detienen, los llevan por delitos contra la salud, los dejan salir del penal y afuera los lleva otra vez la fiscalía, a la Fiscalía de Homicidios y de Secuestros, y le inventan delitos de secuestro y delitos de alto impacto. Verdaderamente es aberrante. Fíjese cómo es posible que teniendo todas las tecnologías, y la Auditoría Superior reprobó al gobierno del Estado de México porque no se utilizan los microvehículos aéreos como tecnologías modernas, porque ya se pueden detectar a las bandas de secuestradores con todas las tecnologías. No lo hacen tampoco las fiscalías de homicidio, ni de secuestro, ni de robo a vehículo, porque están infestadas de que los ministerios públicos y la policía ministerial son los propios delincuentes que operan las fiscalías en muchas partes del Estado de México y del país. Así es, Humberto. Bueno, pues mis felicitaciones, porque desde que conozco a Humberto siempre ha estado en la lucha, por un lado y por otro, y qué bueno, que no desista, porque gentes como el licenciado Humberto necesitamos algunos, pero no todos tenemos el valor para salir, a pesar de haber tenido ese tropiezo de aquel
gobernador, seguimos en la lucha. Sí, claro, ha sido algo muy importante el ver cómo con la ley de amnistía tenemos ahora que preparar las solicitudes, cómo tenemos que presentarle, porque hay una diferencia, la ley de amnistía del Estado de México sí contempla lo que dice la Constitución, que el Congreso o las legislaturas de los estados otorgarán la amnistía. Logramos la creación de la primera comisión especial que ve amnistías, que no se había quedado esa figura en el país, porque es el poder legislativo el que tiene mucho poder para la cuestión del otorgamiento de lo que es el perdón o el olvido. El hecho es de que la ley de amnistía tiene, si me permiten muy rápido, Sí, tiene 3 artículos fundamentales. Uno, que la amnistía puede ser aplicada para personas que están en proceso o que ni siquiera están detenidas, que son acusadas o investigadas, las que son imputadas, que ya están en proceso, las que son acusadas, que ya están en juicio oral o en juicio para dictar una sentencia, o los sentenciados. 7. El artículo 7 de la ley de amnistía es muy importante porque cualquier persona familiar puede promover la amnistía, pero también organizaciones de derechos humanos o organizaciones oficiales de derechos humanos, las comisiones estatales. Y el artículo 16 establece que habrá que crearse una comisión especial en la legislatura 60 legislatura del Estado de México que atienda los casos que por su relevancia se le expongan a la comisión especial. ¿Cuáles son esos casos por su relevancia? Que se violen derechos, que no se apliquen principios del sistema penal acusatorio como la presunción de inocencia, la igualdad de partes, que las pruebas no son, como lo decía Nancy hace rato, que tienen todas las pruebas para demostrar, no respetaron la igualdad de partes, el sistema tiene los mismos derechos del imputado que la víctima, y que se tenga la presunción de que el delito es fabricado. Eso dice el artículo 16. Esos son los que va a conocer esta comisión. Una vez que los conozca, esta comisión habrá de pedir una opinión técnica a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a una Secretaría que es de Derechos Humanos y Justicia y Derechos Humanos que depende del Ejecutivo, y a organizaciones de derechos humanos. La opinión consultiva es un concepto mucho de la Corte Interamericana, en donde le va a decir, a ver, este está sentenciado, este está procesado, ¿qué opinan? Denos la opinión consultiva. Entonces estos órganos tendrán que decir, no hay elementos para sentenciar, lo sentenciaron de manera incorrecta, se violaron derechos, detención arbitraria, no se aplicaron principios o la carpeta es fabricada, como lo dice el artículo 16. Una vez que esas opiniones consultivas se hayan resuelto, dice el artículo 18, las resoluciones por cada caso habrán de presentarse al Poder Judicial y y a la Fiscalía del Estado de México para hacer la recomendación legislativa. Las recomendaciones nada más las hacen las comisiones de derechos humanos, pero esa figura de la recomendación, es decir, tienes que aplicar la amnistía, porque la facultad me la da la Constitución, y la Constitución local, quien otorga la amnistía son los congresos. La comisión ha evaluado que no se aplicaron, que violaron derechos, que no se aplicaron principios y que el delito es fabricado. Entonces, esos 3 artículos revolucionaron, contraponen a la ley de amnistía del gobierno federal. Muy bien. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos hayas visitado una vez más, ¿no? Que nos platiques todo eso que estás haciendo, porque sí es muy, muy interesante y muy importante. Y será siempre bienvenido. ¿Quieres agregar algo? Sí, le dejamos un mensaje sobre todo a uno de los candidatos a la gobernatura, que es muy importante que se replique la lucha contra la corrupción en los juzgados del Foro Común, que se tiene que combatir frontalmente la corrupción. Este consejero que está siendo acusado en el Poder Judicial hoy de Chihuahua por haber denunciado la venta para ser jueces y magistrados, y entonces queremos brindarle nuestra solidaridad. Pero algo muy importante que también estamos diciendo al futuro gobernador, creemos que puede ser el gobernador de Morena, el candidato de Morena, y le dejamos dicho en una entrevista que para nosotros es fundamental que se revise toda la política de vivienda en el Estado, que se le haga justicia a la gente que ha sido
desalojada de sus viviendas, pero también que vea en Juárez y en Chihuahua que también hay casas abandonadas, que ha fracasado la política de vivienda, que se tiene que hacer una política de vivienda que se dé vivienda digna y decorosa, barata, justa, y que hay todos los mecanismos para que tanto Chihuahua como Veracruz, como Estado de México, Coahuila, Nuevo León, donde está el Frente Mexiquense, hay muchas posibilidades para que la gente pueda tener viviendas verdaderamente dignas y no el fracaso de la política de vivienda que llevó. Fíjese que el costo de la vivienda en los 3 sexenios es de 1.300.000.000.000 de pesos, con más del 50% de las casas habitadas están desocupadas, invadidas, desvalijadas, y un 50%, estamos hablando más de 10 millones de familias que se dieron créditos, cuando más del 50% de las viviendas no las habitan, están en el olvido. Yo le agradezco la oportunidad de volvernos a ver, me da mucho gusto, de hecho lo he saludado luego en Facebook. Sí, por ahí los hemos visto. Me da mucho gusto verlo bien y que me siga invitando a su programa y sobre todo que sigamos en la lucha. Le digo que hoy para mí fue muy importante que la sociedad de Chihuahua sepa que lo que hemos hecho en el sistema penal acusatorio y que tenemos un gran compromiso con los falsos culpables, pero sobre todo con aquellas madres y familiares que sufren el hecho de que su hijo esté en prisión y que verdaderamente las acusaciones son mentiras y fabricaciones de testigos, que en el sistema penal no se puede condenar con una sola imputación, pero todo eso se debe al fracaso de un sistema que nadie ha querido tocar, pero que así como la vivienda poco a poco se fue dimensionando su lucha, nosotros estamos avanzando mucho también en los falsos culpables, porque en menos de un año, se supone que el 26 de mayo son los próximos días, fue la iniciativa ciudadana nuestra, y el 18 de diciembre del 2020 se aprobó la primera ley de amnistía que contempla los delitos de alto impacto como delitos que deben de amnistiarse. Así es. Pero los agradecidos somos nosotros, Betos, y las puertas de Noticias al Día siempre estarán abiertas. Y bueno, nos faltó nomás mencionar en estos casos del Infonavit que muchas gentes siguen pagando y pagando por años sus viviendas y no terminan. Y esto se debe terminar también. Sí, a lo que queremos reconocer es a nuestros abogados, sobre todo a Humberto Ilán, a Ana Miranda Torres y a Guillermo Juárez Ortega, y a nuestro coordinador porque ellos ya lograron también la prescripción de la hipoteca, que por el tiempo prescribe a los 10 años. Un trabajador del Infonavit, si lleva más de 10 años trabajando, lleva 15 y ya no quiere pagar su hipoteca, él puede recurrir a la prescripción hipotecaria, a la prescripción de la hipoteca. En el caso ahorita de Guadalajara, en los últimos 6 meses se han ganado cuatro prescripciones a Infonavit, que es este caso. El caso que ya son 15 años o 16 años, presentan la prescripción de la hipoteca y el juez ordena su cancelación en el registro y que no va a poder ser reclamada el incumplimiento en virtud de la resolución que emite un juez civil, y ordena a que se quite el gravamen que está inscrito en el registro público de la propiedad, y automáticamente muere el contrato y los hace pagar más de 30 años y pagar, y que el crédito nunca baja. Es una figura que aquí tenemos como 4 casos, se van a comenzar a presentar. Los del Estado de México los ganamos hace como 6 años o 7, ellos están en prisión, se ganaron las primeras prescripciones, o también las caducidades que ya no siguen con el proceso. Pero lo importante de los recursos de los que tienen créditos de Infonavit es la prescripción de la hipoteca por el transcurso del tiempo, porque uno también puede pedir que prescriba por el incumplimiento del mismo contrato, por su forma como fue diseñado en pagar intereses y capital, y que por el transcurso del tiempo la hipoteca se extingue en un periodo de 10 años. Esta es una magnífica noticia y qué bueno que nos las comentas, porque pues realmente sí hace falta este conocimiento. Mucha gente que inclusive hasta dejan las casas de habitación por no seguir pagando. Ya se puede hacer una prescripción a partir de los 10 años de estar pagando. Qué buena noticia. Y le mandaré a usted, le voy a mandar con usted las 4 sentencias que se han resuelto por jueces en los juzgados de Tlajomulco, de Zúñiga,
y de Tlaquepaque, de la otra Zapopan, que son los 3 distritos judiciales. Ahí, por ejemplo, Jalisco es muy parecido a Chihuahua, donde hay muchos créditos de Infonavit, porque quiere decir que la gente tenía fondos de trabajadores, ¿no? Así es. Porque la gente es trabajadora. Los bandidos son las constructoras y las hipotecarias, que les prestaron, los engañaron, tienes casa 10 años, pero después te la quitan. O sea, eso yo creo que en ninguna parte de la Constitución lo establece, pero además lo imposibilita. Sin embargo, el brazo operador de estas conductas son los jueces, que viendo, me preguntaba una señora, si se dan cuenta que no es la vía hipotecaria y eso, ¿por qué lo hacen los jueces? Le dije, pues por un acto de corrupción. No hay otra explicación. Muy bien, pues ya escucharon las magníficas noticias del parte que escucharon Humbertus, y todavía más gusto nos damos con estas magníficas noticias para mucha gente que realmente necesita. En el caso de lo que fue el Fobaproa, hay casas que han recogido, pero hay otras que de alguna manera se sigue luchando por ellas y ya debe haber prescrito. Estamos hablando del 95, ¿no? Se pueden también meter prescripciones en este caso. Bajo la figura de que ahí muchas están demandadas las personas. La prescripción es cuando la gente aún no ha sido demandada. Okay. Es una de las condicionantes, pero hay mucha gente que está pagando sus créditos en Chihuahua y en Jalisco y no saben qué hacer porque lo único que tienen son reestructuras que no son juicios, porque el Infonavit tampoco ya está demandando mucho y no ha demandado. Nosotros el Infonavit nunca nos demandó porque sabía que defendíamos mucho bien a la gente. En el caso del caso que estamos viendo ahorita, uno de los que tenemos de créditos que se dieron en 1994, es que existen otros embargos, aparte de, existen otros gravámenes en el inmueble inscritos en el registro público de la propiedad. Entonces los que compraron la cartera, queriéndose pasar, como dice este candidato, el que decía de Tueste, el que era el director de Profeco, que hablaba quién escriben en los precios, pero hasta Schiffer, que es el candidato de Morena en León, en la ciudad capital en la ciudad de León. Por pasarse de Tueste, esas adquirientes de derechos litigiosos, ahora que están yendo a los remates, se dan cuenta que esos créditos ya prescribieron y se están dando cuenta que tienen otros gravámenes. Entonces ahora están llamando al municipio porque no han pagado el predial o porque tienen problemas de otros créditos, y entonces hay también derechos preferentes que el registro público de la propiedad sí ha permitido el embargo, el gravamen de estos adeudos, y ahora los que compraron esa cartera tienen problemas porque también tendrán que ir al juicio los otros acreedores que también tienen gravámenes sobre el gravamen que inicialmente les otorgó. Pero a ver, ¿por qué se dan esos gravámenes? Porque simple y sencillamente esos gravámenes no existen porque esos créditos se pagaron. Así es. Y entonces ahí lo único que hay que hacer valer es el razonamiento en el juicio y pedirle al juez que pida un exhorto al Fobaproa para que el IPAC reporte a su señoría si ese crédito fue liquidado ya por el fondo de aportación, el fondo de protección al ahorro bancario, el IPAC, que antes era el fondo de ahorro, que era el Fobaproa. Y en el caso de que haya sido vendida a unos de estos despachos de abogados que de alguna manera se aprovecharon de este sistema y agarraron muchas casas, por decirlo de alguna manera. Aquí nosotros lo intentamos, pero Peniche y con gobernador Corral y con Duarte no quisieron establecer la figura del fraude procesal. ¿Por qué? Porque ellos adquirieron un crédito que para poderlo ejecutar su garantía tuvieron que haber hecho varios actos simulados que los llevan al delito del fraude procesal. Nosotros metimos más de 3 fraudes procesales y determinaron que no había ejercicio de la acción penal. ¿Cómo no había ejercicio de la acción penal? Si la persona que adquiere la hipoteca, como ese tipo de créditos, han sido hasta 5 o 6 intermediarios financieros que nunca le dieron vista a la parte que supuestamente demandaron, que ya eran los nuevos titulares del crédito. Eso se llama violación al debido proceso. Y entonces el juez les tuvo que haber obligado la notificación
del cambio de personas morales. Sin embargo, usted ve los expedientes y ni siquiera se cumplió con ese principio básico. Porque entonces, si a mí me manda a llamar Bancomer, pero Bancomer deja porque Fobaproa es pagado, y el gerente saca y vende esas carteras, entonces si se las vende a un segundo titular, porque lo ha liquidado el Fobaproa, entonces a mí me tiene que dar la segunda empresa que supuestamente adquirió los créditos el derecho de ser oído y vencido. Y entonces eso también continúa cuando el juez le tiene que decir, bueno, si tú eres la nueva persona moral, entonces yo le tengo que notificar en el domicilio al acreedor, al que tiene el crédito, al que se le otorgó el crédito. Y no se dan esas notificaciones. Y después vemos que no se dan las notificaciones porque ya hay un tercer adquiriente de las carteras. Y tenemos casos que tienen hasta 6 personas que han adquirido la vivienda. Yo ayer fui a ver un expediente y le explicaba a la señora, ¿cómo es posible que después de más de 24 años de crédito, su casa ni siquiera ha salido a remate? ¿Por qué no ha salido a remate? Porque un banco no le iba a perdonar tanto tiempo el remate, ya prescribió la acción. Entonces, lo que nosotros estamos ahorita peleando es esperar la audiencia del remate para poder meter todos estos argumentos. Porque se tienen que hacer en la vía jurisdiccional, sí, claro. No se pueden hacer fuera de ella. Y entonces el juez tendrá que interpretar. Y si el juez dice, no, pues no te doy la razón, nos vamos al tribunal de alzada. Y si no, pues nos vamos al amparo. Así es. Y si son personas de la tercera edad y se han violentado sus derechos, hay criterios de la Corte, que una persona adulta mayor por el tiempo no puede ser engañada de su derecho, y menos un derecho como es el derecho a la mitad, a la vivienda, porque entonces la persona está en estado de vulnerabilidad. No sé si me explique. Tenemos el caso de la señora Socorro Noriega, que se pone muy nerviosa y le digo, yo voy con usted al juzgado, está en pandemia. Y llegó un postor ahí, y le dije, mira, tú eres de los postores que andas quitándole las casas de manera irregular a la gente. Estaba abierta la secretaría, estaba la secretaria del juzgado, y ustedes que se prestan junto con el juez, no crean que esto va a ser para siempre. Yo no soy en contra de su negocio y de usted, pero ese negocio es negocio ilícito, porque ustedes están adquiriendo cartera, ¿sí?, sin cumplir los procedimientos, sin notificarle a las personas y cometiendo fraude procesales. Porque ustedes adquieren los derechos litigiosos muy baratos de créditos que se les tuvo que haber dado el derecho del tanto a los que son los titulares del crédito y no ustedes. Es muy buena razón. Muy bien. Pues qué buena lección nos acabaron por todos lados. Sí. Por todos lados, muchas gracias. Y Muchas gracias muy bienvenido y ojalá nos sigan visitando. No, sí, tengo ganas de irme unos días ahí a la Sierra del Cobra. Bastante, las barrancas del Cobra. Es que no he podido descansar. A mí, ¿sabe qué me dijo mi doctor cuando salí? Prohibido actividad. Y entonces, pues imagínense, en 326 días me mandaron un penal psiquiátrico de castigo. Después contaré esa historia, algún día la voy a escribir. Es muy terrible estar en una prisión. Pero es más terrible estar en un penal para inimputables, más de 326 días. No por el carácter de discriminar a los internos, sino por la humillación que representa tener ese tipo de internos en unos penales que no deberían de estar por su carácter de inimputabilidad. Y el Estado tendría la obligación de darles otro tratamiento, no un tratamiento de personas privadas de la libertad de prisión. Muchas gracias. No, al contrario, Humberto, muchas gracias por estas clases, ¿verdad? Porque realmente aprendimos bastante. Muchas gracias. Y bienvenido a Chihuahua y ojalá nos sigan visitando. Sí, pronto regresaré en un mes más. Aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias también a Julio Soto que nos acompaña y muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado una vez más aquí en Transmisiones Noticias al Día y en noticiasaldía.com.mx, donde estará el video por varios días. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Chao. Hasta luego.